Espero hayan tenido una muy feliz semana. Buenos días a aquellos que no había saludado. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera vez. Acompáñeme a su Biblia, a Juan, capítulo 17, versículo 2. Juan 17, 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vámonos a leer. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y vamos a orar. Señor, si en algo es clara tu palabra, es que todos los que el Padre le ha dado al Hijo serán eficazmente salvos, y nada ni nadie podrá obstruir tu salvación. Dame tu gracia y tu favor para exponer esta importante doctrina en esta mañana, y que tu pueblo sea edificado, consolado y maravillado por esa grandiosa, poderosa y eficaz salvación que has obrado. Que hoy podamos admirar lo que has hecho en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos entonces en nuestra serie de estudios Doctrinas de la Gracia. Y aunque como iglesia tenemos por costumbre hacer una exposición sistemática de los libros de la Biblia, hemos tomado una pequeña pausa para recordar estas importantes doctrinas que han sido enseñadas a través de la historia de la iglesia. La doctrina de la cual hoy vamos a hablar es tal vez una de las doctrinas que más controversia ha causado en cuanto a las doctrinas de la gracia. En el Sínodo de Dort, en 1618, ya mencionado en nuestra introducción, fue el punto más discutido de todos. Entendiendo la dificultad y la complejidad de esta doctrina, quiero exponer esta hermosa verdad, no con ningún tipo de arrogancia o desprecio contra aquellos que no aceptan esta verdad. Más bien expongo esta doctrina con el ánimo de que por la Escritura pueda verse con claridad lo que bien Dios enseña con respecto a la obra redentora de Cristo. Esta enseñanza no es algo novedoso, sino algo que la iglesia ha creído históricamente y ha defendido. Para aquellos que escucharán esta doctrina por primera vez, entiendo que será confuso y aún molesto, pero por favor, no la rechace por ser la primera vez que la escuche. Con humildad le pido, estúdiela detenidamente hasta que pueda ver por la Escritura que es verdad. También le animo a que escuche las enseñanzas de los otros 2 domingos para comprender con mayor facilidad lo que hoy hablaremos. Pero a los que ya han escuchado esta doctrina en repetidas ocasiones, quiero pedirle que no tenga en poco esta hermosa enseñanza, pues meditar una y otra vez en estas verdades hará que nuestro amor por Cristo crezca y la seguridad de nuestra salvación sea afirmada. ¿De qué doctrina entonces les estoy hablando con esta introducción? En las doctrinas de la gracia se conoce como la expiación limitada o particular o redención particular. Ya vimos la primera doctrina, inhabilidad total o depravación humana, elección incondicional o inmerecida, y hoy veremos expiación limitada o expiación particular. Veamos entonces el hilo de lo que hemos visto los domingos para entender lo que hoy mencionaremos. Pues recuerde que si una de estas doctrinas es verdad, las demás son ciertas. O si una es falsa, las demás no tienen peso ni sustento.
Hace 2 domingos hablamos entonces de la doctrina de la depravación total o la inhabilidad humana. ¿Qué significa? Que el hombre no nace herido por el pecado, nace totalmente muerto. Cuando usted hable de inhabilidad total o depravación total, significa el hombre nace muerto y no puede ni quiere buscar a Dios. Esa es la síntesis de esta doctrina. Estamos muertos en pecados, no podemos ni queremos buscar a Dios. El hombre no quiere ni desea ser salvo. Por lo tanto, es necesario que haya una elección incondicional o inmerecida. Es decir, como el hombre no puede escoger a Dios por su pecado ni buscarlo, necesitamos una elección incondicional. Que Dios escoja al hombre para salvarlo, aunque éste no quiere ni buscarlo, ni quiere ser salvo. La doctrina de la elección incondicional nos enseña que Dios vino a salvar a los pecadores porque ningún pecador podía salvarse. Y que esta salvación le hace sin mérito alguno en el hombre. Porque si hubiera algún mérito, ningún hombre podría cumplirlo. Entonces, la única forma de que pueda haber salvación es que sea por gracia. Y si la salvación es por gracia, es un regalo que ninguno merece. Si estas dos doctrinas entonces históricamente creídas y defendidas son verdad, entonces la expiación limitada también es verdad. Porque si el hombre no podía elegir a Dios y Dios tenía que elegirlo, Dios también tiene que salvarlo. Porque el hombre no puede hacer nada para salvarse. Dios es quien soberanamente tiene que salvar al pecador de su pecado original y de su continua violación a la ley. ¿Cómo salva entonces Dios a aquellos que escogió inmerecidamente? A aquellos que escogió por gracia. Lo hace mediante la expiación. ¿Y qué es expiación? En el Antiguo Testamento este término es usado frecuentemente para hablar de remover o cubrir. Cuando decimos entonces expiación por él o expiación por su pecado, estamos afirmando que él o su pecado han sido cubiertos o han sido removidos. Levítico 1, 3 al 5 dice, tome nota de los textos que debido a la cantidad de los textos que hoy observaremos, muy seguramente no alcanzará a buscarlos todos, pero acompáñeme si le es posible. Levítico 1, versículo 3 al 5. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La expiación era algo que el pueblo de Israel también efectuaba para cubrir o remover el pecado de su pueblo. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? Ponía la mano sobre el animal que iba a ser ofrecido en holocausto para transferir en un sentido espiritual los pecados de aquel o de aquellos por los cuales se ofrecería el sacrificio expiatorio. Al morir degollado el animal y derramar su sangre, el pecado de la persona o del pueblo por el cual se hacía expiación era cubierto o era removido, es decir, ya no podía ser condenado por causa de ese pecado, porque había sido expiado por la sangre de ese animal. Pero estos sacrificios, bien nos enseña Hebreos, eran temporales e imperfectos, porque tenía que seguirse haciendo una y otra vez.
Pero estos sacrificios apuntaban a un sacrificio perfecto que se daría en el futuro. El sacrificio del Cordero perfecto que es Jesucristo, el cual se daría una sola vez y para siempre. Con él ya no tendrían que volverse a hacer sacrificios expiatorios, sino que él es el sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Tomó sobre sí los pecados de un pueblo pecador, derramó su sangre para expiarlos. Entonces, ese pueblo que él vino a salvar ha sido cubierto de sus pecados, han sido removidos sus pecados y ya no pueden ser condenados por ese pecado, porque a él le fueron imputados, fueron puestos sobre sí los pecados de ese pueblo. Cuando hablamos entonces de expiación, estamos hablando de la obra que Dios hizo en favor de los pecadores para reconciliarlos con Él y que puedan gozar de plenitud ahora y en la eternidad. La expiación es básicamente el efecto de la muerte de Cristo, el pago por los pecados de un pueblo pecador, el cual se efectuó mediante su sacrificio y el derramamiento de su sangre. Fue allí entonces en la cruz donde Él cargó con las consecuencias del pecado de aquellos que vino a salvar. Así, la justicia de Dios fue propiciada, es decir, satisfecha, reconciliando al hombre consigo mismo. Así, aquellos por los que Él murió quedan libres de culpa, libres de pecado y libres de condenación eterna. Pues la expiación remueve la ira de Dios y la propiciación aplaca la ira de Dios. Entendiendo esto entonces, ¿qué es lo que produce la muerte de Cristo? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por quién fue efectuada esa expiación? ¿Por toda la humanidad o por un pueblo en particular? ¿Por todos los seres humanos de todos los tiempos o solo por los elegidos? ¿Vino a ser posible la salvación o a salvar eficazmente a ese pueblo que escogió? Esas preguntas son importantes. Arminio enseñó una expiación universal, es decir, que Cristo murió por todos los hombres de todos los tiempos, La expiación limitada o particular enseña que Cristo no murió por toda la humanidad, sino por todos los elegidos. Arminio enseñó que Jesús vino a hacer posible la salvación. La doctrina de la expiación limitada enseña que no vino a ser posible, sino a salvar eficazmente y soberanamente a cada uno de los escogidos. Cuando decimos entonces expiación limitada, no estamos diciendo que la expiación es limitada en su poder para salvar, sino limitada en su extensión. Es decir, es poderosa para salvar eficazmente a todos los que quiso salvar, pero es limitada en su extensión, o más bien delimitada, pues no es para todos los seres humanos. Para esto necesitamos comprender qué motivó la expiación, por qué Dios estableció la expiación, qué la motivó. Acompáñeme a Romanos 3:23 al 26. Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primer elemento que motivó su expiación, su gracia. Fue por gracia, no porque viera un mérito en el hombre. Y el medio que utilizó para dar esta gracia, este regalo inmerecido, es la redención, es decir, su muerte expiatoria en la cruz. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Este texto entonces nos muestra que la motivación de la obra redentora expiatoria de Cristo es su gracia, pero también su justicia. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por fe, por gracia, no por mérito alguno en el hombre. Pero también motivó su amor a hacer esta obra expiatoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tranquilo, podrá decir, pastor, pero usted está hablando de una expiación limitada, unos cuantos, pero ¿por qué Juan dice en ese texto al mundo? Tranquilo, que más adelante voy a explicarlo. Por el momento quiero mostrar que lo motivó su gracia, su justicia y su amor. Pues si el hombre estaba depravado, muerto en el pecado, no podía buscar a Dios, era necesario que Dios lo buscara. Y era necesario que lo buscara por gracia, sin mérito alguno. Porque si hubiera mérito alguno para buscar al hombre, ninguno de nosotros merecía ser buscado. Pero como es por gracia, los tomó. Pero a estos que escoge tiene que salvar. ¿Y cómo los salva? Mediante la expiación, removiendo y cubriendo su pecado con el derramamiento de sangre en la cruz. Pero las preguntas que surgen es entonces ¿por quiénes murió? ¿O por toda la humanidad o por un grupo en particular? Entonces ya vimos su motivación: gracia, justicia y amor. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo para que esta expiación lograra su efecto? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este cordero que sería entregado para expiación de los pecados, tenía que cumplir eficaz y perfectamente toda la ley. Por eso Cristo vino a cumplir eficaz y perfectamente toda la ley, pues era necesario para que esa obra expiatoria pudiera cumplir plenamente su propósito. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, era necesario que cumpliera la ley, pero era necesario que sufriera en nuestro lugar como sustituto, que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados y así fuésemos hechos justicia. Entonces Cristo cumplió la ley perfectamente y sufrió para salvar a quienes, a toda la humanidad o a un pueblo en particular.
Pero ¿qué más debemos recordar de su sufrimiento? Lea conmigo Isaías 53, 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién será ese nosotros? ¿Toda la humanidad o un pueblo en particular? Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Un pueblo. No dice toda la humanidad. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Cristo entonces se entregó. Este texto está hablando de Jesús, el cordero que se dio para expiar el pecado, para remover el pecado, para cubrir nuestro pecado. ¿Qué pasará entonces, dice Isaías, cuando este cordero haga expiación? Verá linaje, un linaje que vivirá por largos días, un linaje, no toda la humanidad. Y la voluntad de Jehová será en mano prosperada. ¿Cuál voluntad? La de salvar eficazmente un pueblo, un linaje. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción, es decir, el propósito por el cual se entregó, dará el fruto por el cual se entregó. No dice, y estará esperando si tal vez da fruto su obra en la cruz. No hay incertidumbre, hay certeza. Su muerte dará eficazmente el fruto. ¿Cuál fruto? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos. Y llevará la iniquidad de ellos. ¿De cuáles ellos? De esos muchos, de ese pueblo, ese linaje, no de toda la humanidad. Gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, tenemos por certeza que habrán momentos de disciplina acá en la tierra, pero que ese pueblo y esos muchos, ese linaje, esas ovejas, no se toparán con la ira de Dios que debía recaer por los pecados, porque Cristo ya los expió. Pero sigamos analizándolo, porque sé que tal vez podrá decir, pero usted me está diciendo que puedo sacar doctrina de un solo pasaje. De ninguna manera, mis hermanos. Vamos a ver más textos que nos ayudan a entender entonces lo que enseña la expiación limitada. Que Cristo Jesús derramó su sangre para perdonar los pecados de un pueblo muy numeroso, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, pero no por toda la humanidad. Primera razón, si decimos que Cristo murió por toda la humanidad, necesariamente toda la humanidad tiene que ser salva.
Pues la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Y si fue derramada por todos, entonces todos han recibido perdón de pecados y nadie puede ir al infierno. Pues si alguien va al infierno, entonces Dios está cometiendo injusticia, porque estaría juzgando a una persona 2 veces por el mismo delito. ¿Y es Dios injusto? De ninguna manera. Y si murió por todos, entonces no hay infierno y nadie se perderá. Pero nos enseña la Biblia que nadie se perderá. La Biblia también nos enseña que muchos se perderán porque escogieron las tinieblas en lugar de la luz. Si decimos que Cristo murió por toda la humanidad, entonces estamos afirmando que Faraón se salvó, que Caín se salvó, que Saúl se salvó, que todos los que murieron en Sodoma y Gomorra son salvos y que no hay nadie en el infierno. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? La expiación limitada dice, no es así. Unos serán salvos y otros serán condenados. Por unos murió Cristo para salvación y otros recibirán justa condena. Acompáñeme a Juan 6:36 y vuelvo y le ruego. Confíe en la palabra, no en la enseñanza de un hombre. Confíe en la palabra escrita. Juan 6:36 al 39. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo lo que el Padre le dé sin falta, vendrá a él. Y aquel que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este texto? Que Jesús no vino a hacer posible la salvación de un pueblo. Vino a salvar eficazmente a todos los que el Padre le dé. Y ni uno solo de los que el Padre le dé se perderá. Ni uno solo quedará sin venir a Él. Y ni uno solo quedará sin ser resucitado. Si decimos que Cristo murió por todos, estamos diciendo que todos resucitarán con Él para salvación. Pero este texto no está diciendo que todos resucitarán con Cristo. Dice que ¿quiénes? Los que el Padre le da. Juan 17:2. Y deje que sea la palabra quien siga trayendo seguridad a su corazón. Juan 17:2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a toda la humanidad, a todos los que le diste, a todos los que el Padre le dé a Cristo, Cristo les dará vida eterna, a todos. Pero no a toda la humanidad, no, a todos los que el Padre le da a Cristo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quiénes? A los hombres que el Padre le dio del mundo, no a todo el mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y a esos que Él les da, ¿qué harán? Guardarán su palabra. Una característica de todos los que el Padre le da al Hijo y el Hijo salva es que guardarán su palabra. ¿Toda la humanidad guarda su palabra? No, entonces no podemos decir que toda la humanidad será salva. Juan 17, versículo 9 al 10. Jesús está orando y mire lo que dice. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? No ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, la palabra es clara. Es nuestro corazón el que a veces se resiste a reconocer estas verdades. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para expiar eficazmente los pecados de un pueblo, de un remanente, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todos los tiempos, pero no a toda la humanidad. Juan 10, 24 al 29. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Quiénes se salvarán? Las ovejas de Cristo. ¿Y qué está enseñando Jesús acá? Que no todos son sus ovejas. Por lo tanto, no todos se salvarán. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre elige, le da al Hijo y el Hijo redime, y ni uno solo de los que redime, ni uno solo de los que expió en la cruz se perderán. ¿Pero dice que todos son sus ovejas? No, pero sí dice que todas sus ovejas le oirán y le seguirán. Entonces, todos los que han sido unidos a Cristo en su muerte, sin falta resucitarán para ser llevados al cielo. Si decimos que murió por todos, entonces ninguno puede ir al infierno. Pero la Biblia nos enseña: muchos irán al infierno. Y que los elegidos, sus ovejas, sus hijos, su esposa, que es la iglesia, resucitarán de la muerte y estarán eternamente con Él. Ahora tenemos clara la primera pregunta: ¿vino a morir por todos? Si usted ha visto las pruebas bíblicas, la conclusión es no, por un pueblo. Ahora la pregunta es: ¿vino a hacer posible esa salvación o a salvar eficazmente? Veamos la respuesta. Su vida de perfecta obediencia, su sufrimiento y muerte final, ¿de qué dependen? ¿Depende de Él para salvar a quien quiere salvar, o depende del hombre para que el efecto de su propósito se cumpla? Es decir, si yo digo que Cristo vino a hacer posible la salvación, Cristo se entregó en la cruz, derrama su sangre, pero queda dependiendo de que el hombre acepte su sacrificio. Entonces Cristo vive una vida sin pecado, cumple la ley, se entrega en la cruz, resucita al tercer día, pero está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Será que sí va a creer? ¿Será que sí va a aceptar el sacrificio de la cruz? ¿Será que no fue en vano mi muerte? ¿Y qué si no cree? ¿Y qué si el que el Padre me entregó no acepta este sacrificio? ¿Eso sería un Salvador competente o incompetente? Porque entonces Cristo no podría tener certeza de quiénes vino a salvar, sino que depende de quienes quieren salvarse.
Entonces Jesús no podría decirle al Padre, te aseguro que ni uno solo de los que me diste se perderán. No, tendría que decirle, Señor, voy a intentar. Yo ya me entregué, pero depende de Él que pueda cumplir la comisión que me diste. ¿No desdibuja eso el carácter de Dios? Así que afirmar que Cristo solo vino a hacer posible la salvación, es decir, que Él cumplió la ley, que Él se entregó en la cruz, pero el soberano no es Dios sino el hombre. Entonces la caricatura que nos presentan de Jesús donde y Él vino a tu corazón y está tocando a la puerta esperando a que le abras. Entonces Él toca la puerta y está, ábreme por favor, yo quiero entrar, ¿por qué no me dejas salvarte? Yo quiero salvarte. Si Jesús toca la puerta, tendrá que quedarse esperando por toda la eternidad porque ningún hombre la abriría. Pero sabemos que ese texto no está hablando de una puerta en el corazón porque ninguna parte de la Biblia dice que el corazón tiene puerta. Está hablando desde la iglesia. Pero ¿a qué vamos entonces con nuestra afirmación? La redención o expiación limitada o particular nos enseña no que Él vino a ser posible, no, que Él vino a salvar. Y los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, por esos vino a morir, por esos vino a pagar y se salvarán eficazmente. Esto muestra a Dios como soberano, no al hombre. Esto nos da seguridad en el poder de Dios para salvar. Pues podemos decir, oh Señor, estoy seguro que nada ni nadie podrá arrebatarme de tu mano. ¿Qué necesita el hombre para recibir este beneficio? El hombre necesita creer y arrepentirse de sus pecados. Necesita creer en Cristo como Salvador y arrepentirse de su maldad. Ah, entonces, pastor, usted está diciendo que el hombre sí tiene que hacer algo y Dios depende de lo que el hombre haga. No, mi querido amigo. Lo que estoy diciendo es que para que un hombre reciba el beneficio de la expiación, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer. Pero lo que estoy diciendo también es que todo el que cree y se arrepiente es porque Dios le dio la fe salvífica para que así lo haga. Porque si Dios no interviene, ningún hombre creerá y ningún hombre le buscará. Ya lo vimos en Romanos 3:11. Porque no hay uno solo que lo busque. No hay uno solo que crea en Él. Entonces, aunque hay una condición, creer y arrepentirse, esta solo se dará en aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿está diciendo usted entonces que la expiación limitada apaga en nosotros el deseo de predicar porque al final se salvarán solo los elegidos? De ninguna manera. Esta verdad nos anima a predicar a todos los hombres porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Y predicamos a todos los hombres con la esperanza de que todos los que nos escuchan sean elegidos. Pero solo se salvarán aquellos que el Padre le ha dado a Cristo para que crean y se arrepientan. Pero qué gran esperanza trae esta verdad, pues nos muestra un Dios soberano y poderoso para salvar. Pero podrá usted estar peleando aún en su interior y decir, pero usted mismo citó un pasaje que habla del mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted está tratando de torcer la escritura. De ninguna manera, mi hermano. Honro y amo la palabra. Pero ¿por qué Juan utiliza varias veces la palabra mundo? Mundo significa en algunas ocasiones todo el planeta Tierra. Mundo significa el sistema de ideas pecaminosas que gobiernan nuestra sociedad. Cuando habla de no amen el mundo, no amen las ideas de este mundo. Pero habla del planeta Tierra y Dios creó el mundo, creó la Tierra, está hablando de todo el planeta Tierra. Mundo también se usa muchas veces de manera hiperbólica para hablar de una gran cantidad, no de totalidad.
Déjeme leer algunos textos que utilizan para objetar. Juan 3:16 es uno. Otros dicen, pero es que mire lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, tiene 2 versículos en su contra. No, déjeme darle otro más. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué puede decirme usted al respecto? Es bastante sencillo, mis hermanos. El significado de toda palabra siempre está sujeta a su contexto. Juan tenía una tarea especial: mostrar quién era Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Los judíos eran nacionalistas a extremo y ellos pensaban que solo ellos se salvarían, que ningún gentil sería salvo. Lo que Juan dice en todo su evangelio es: Jesús no solo murió por nosotros los judíos, sino por personas de todo el mundo, por muchas personas de todo el mundo, no por todo el mundo. Pero ¿no será, pastor, que usted está haciendo un salto gramatical y está tratando de torcer la hermenéutica del texto para decir que la palabra mundo que Juan está utilizando no significa la totalidad de los hombres, sino personas de todo el mundo? Permítame explicárselo con algunas expresiones del apóstol Pablo. Hechos 19, versículo 26 y 27. Hechos 19, 26 y 27. Está hablando Lucas y dice: pero veéis y oís que este Pablo, está hablando de Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Es cierto lo que Lucas está diciendo? ¿Todo el mundo sin excepción venera a la diosa Diana? No. Eso no es cierto. No todo el mundo lo hacía. Lo que está diciendo es: una gran cantidad de personas en todo el mundo así lo hacen. Pero también dice: toda Asia lo venera. No, pero mire que al comienzo dice casi toda Asia. Ese todo está en un sentido de hipérbole, es decir, muchísimos. Hechos 24:5 nos da otra pista. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando de nuestro hermano Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Para este momento Pablo no había ido a todo el mundo. Pablo no había ido a Roma, no había ido a España. Entonces, ¿qué quiere decir de todo el mundo? No todo el mundo en su totalidad, quiere decir muchas personas. Pero no se extrañe por esto, porque usted y yo utilizamos continuamente estas hipérboles. ¿Cómo las utilizamos? Muy sencillo. El día sin IVA, todo el mundo salió a comprar, ¿cierto? No, al menos yo no. Pero muchos dicen: todo el mundo salió. No. Mucha gente. O cuando hay un accidente, las personas suelen decir: todo el mundo se dio cuenta de ese accidente. ¿En serio? O lo que usted quiere decir con esa expresión es: mucha gente se dio cuenta. O cuando el niño trata de hacer pataleta en el centro comercial: parece que todo el mundo nos está viendo. Usted está diciendo que todo el mundo pausó un momento para ver la pataleta de su hijo. ¿O quiere decir
a modo de hipérbole, que muchos lo están viendo. Asimismo, Juan utiliza este término para explicar que Cristo vino a darse no por todo el mundo, sino que le está diciendo a los judíos: no piensen que solo por ustedes, sino personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La expiación limitada nos enseña que Cristo no vino a ser posible, sino a salvar eficazmente a sus ovejas, y ni una sola de ellas se perderá. ¿Qué aplicaciones tiene esta hermosa doctrina a nuestra vida? Primero, nos permite ver el consejo de la Escritura como un todo y a no sacar doctrinas de un solo pasaje. Segundo, derriba el orgullo del hombre al hacerle pensar que Él es el soberano en la salvación y exalta a Dios como el soberano de la salvación. Y puedo decir: oh Señor, soy salvo, no porque un día te abrí la puerta de mi corazón, no, soy salvo porque aun cuando yo no quería buscarte, tú viniste, me buscaste, me salvaste, te entregaste en la cruz para expiar mis pecados. Gracias, Padre, porque tú me tomaste desde antes de la fundación del mundo y me entregaste a Cristo para que me salvara eficazmente. Imagínense entonces cómo tendría que ser la predicación si esto no fuera así. Jesús enfrente nuestro: oh hijos amados, he venido a morir por ustedes, pero no sé quiénes se salvarán. Estaré esperando a ver quiénes creen. ¿Eso no es blasfemo? ¿Y eso no muestra a Dios débil e incompetente? ¿A un Dios que no conoce el futuro? Pero nuestro Dios no es así. Él sabe quiénes se salvarán, porque Él eficazmente aseguró su salvación. Ahora, ¿cuándo creerán? Cuando el Señor así lo disponga. ¿Sabemos quiénes son los elegidos? No. ¿Sabemos por quiénes murió Cristo? No. Pero predicamos a todos con la esperanza de que todos sean ovejas y crean. Esta verdad nos anima a predicar a todos los hombres a que se arrepientan de su pecado, a que crean en Cristo, pues sólo así serán expiados. Pero sabemos al final que sólo creerán aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero también esta doctrina fortalece al creyente, pues estamos seguros de que aquellos que Cristo ha expiado, ni uno solo se perderá. Y no andamos nuestra vida cristiana: oh Señor, que no me baje de tu mano, que no me baje de tu mano. No, Señor, aunque quiera hacerlo, tú has prometido que no lo permitirás, porque tú eres un Salvador competente, no un Salvador incompetente. Tú eres poderoso, no solo para proveer salvación, sino para salvar. Esa es la doctrina de la expiación. Así que tenemos a un hombre que nace muerto, inhabilidad total, que no quiere ni puede buscar a Dios. Por eso creemos en la elección inmerecida, que Dios escoge salvar por gracia, no por mérito, ni por obras para que nadie se gloríe, y que a esos que escoge vino a expiar eficazmente, derramando su sangre para cubrir o remover su pecado y librarlos del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación eterna. Que Cristo no vino a hacer posible la salvación, sino a salvar eficazmente. Y que no vino a salvar a toda la humanidad, sino a personas de todo tiempo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, porque la salvación no es solo para los judíos, sino para personas de todo el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de la Escritura. Aunque a veces nos cueste aceptar y creer ciertas doctrinas, las creemos solo por una razón, porque están en tu palabra. Y si están en tu palabra, queremos amarlas, queremos atesorarlas y queremos honrarlas. Hoy te ruego por aquellos que escuchan esta doctrina por primera vez, para que tu Santo Espíritu traiga convicción al corazón y que vean que en mí no hay un intento
por imponer la idea de un hombre, sino por exponer con denuedo las verdades que tú has dejado contenidas en tu palabra. Gracias por recordarnos cuán perfecta y poderosa es tu expiación. En Cristo Jesús. Amén y amén.